Bien, pues les doy formalmente la bienvenida a este espacio de estudio bíblico, un espacio breve pero que nos deja con profundas reflexiones desde la palabra de Dios para nuestra vida y el contexto en el que vivimos y que durante una semana nos pone a meditar sobre el alcance de la palabra y el mensaje que tiene para nosotros. Hoy he pensado reflexionar con algunos versículos de la Sagrada Escritura que nos hablan de la esperanza. Y pues quiero invitarles a que iniciemos en oración, dando gracias al Dios de la vida que nos inspira, que nos mueve y nos motiva. Yo quiero primero pues leer unas palabras de un monje del siglo XV, Gerolamo Savonarola, un monje italiano, que entendió el mundo y los cambios del mundo y lo anunció y fue llevado a la hoguera por anunciar justamente lo que Dios quería realmente para la humanidad. Fue condenado a muerte y pues más adelante, siglos después, perdonado y absuelto porque se dieron cuenta que siempre tuvo razón. Savonarola en una de sus oraciones dice: Señor, oramos no pidiendo tranquilidad ni que cesen nuestras tribulaciones. Oramos pidiendo tu espíritu y amor, que nos concedas fortaleza y gracia para vencer la adversidad. Te damos gracias, oh Dios bendito, porque tú nos permites en esta fiesta del encuentro en torno a tu palabra compartir reflexiones de vida, de esa vida buena y abundante que tú quieres para tus hijos e hijas. Te pedimos que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo en este tiempo de reflexión en torno a ese mensaje hermoso que nos transmites por medio de las Sagradas Escrituras, pero que se anida principalmente en nuestro corazón, que atraviesa nuestra mente, nuestro ser y que es proclamado con gozo y alegría. Bendícenos en esta tarde, bendice a todos los que se conectan y a todos aquellos que también en distinto tiempo ven este tiempo de estudio bíblico, de oración y de devocional. Bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro inspirador, nuestro maestro, nuestro hermano y redentor. Amén. Bien, estimadas y estimados, pues hablaremos de la esperanza hoy, esa esperanza que nos sostiene, la esperanza que nos motiva en una época, lo decíamos en otro espacio de estos de estudio bíblico, en la que parece que el mundo quisiera llevarnos a la desesperanza y a la desesperación. Pero nosotros seguimos resistiendo desde la fe, con ese corazón lleno de la gracia que Dios nos da, anunciando esa esperanza que no se agota, porque esa esperanza en algo que sabemos es cierto, es verídico, que son las promesas de Dios que se cumplen en nuestra vida y esa promesa ante todo de la vida buena, abundante y eterna que Él tiene para nosotros. Entonces quiero que vayamos reflexionando en torno a algunos versículos puntuales que he seleccionado para hoy. El primer versículo es de la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, y es un texto que nos va poniendo ya en sintonía sobre la esperanza que como creyentes anunciamos. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si alguno de ustedes lo tiene ahí listo, muy bien, y alistamos también Jeremías 29 para más adelante. Entonces escuchemos. Primera de Pedro 1:3. Perfecto, sí señor. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en tu gran misericordia nos dio renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva. Eso es un saludo con bendición incluida en la que Pedro se dirige a quienes le leen o le escuchan, indicando cuán grande es ese Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo y que por su misericordia, que es inmensa, que es tremenda, que es incontable, inmedible, y mediante la resurrección de ese su Hijo, de Jesucristo, nos hace nacer de nuevo. Ojo, ¿a qué? A una esperanza viva, no una esperanza muerta ni que se agota, sino viva. Y quiero que de este versículo destaquemos tres aspectos, como tres momentos de lo que nos está anunciando allí Pedro. Por una parte, que por misericordia de Dios tenemos esperanza. O sea, que no es algo que surge en nosotros, por lo mismo tampoco es algo que nos pueden arrancar. ¿Sí? Si no proviene de nosotros mismos,
si no somos nosotros los que la suscitamos o la producimos, tampoco nos la pueden quitar, no nos la pueden arrebatar, porque es por misericordia de Dios que la tenemos y sabemos de esa gran misericordia que nos permite agarrarnos y sostenernos a la esperanza. El segundo aspecto es que se da mediante la resurrección de Cristo, es decir, mediante la resurrección de Cristo tenemos esperanza. Hay un signo concreto que nos permite agarrarnos, asirnos, afianzarnos a esa esperanza viva y es la resurrección de Cristo. Un hecho ya cumplido, una promesa dada desde antiguo, pero cumplida en la figura de Cristo. Y esa resurrección también hace que la esperanza sea arraigada en nuestra vida y que no se nos pueda arrebatar. Y un tercer aspecto que quiero destacar es que somos nacidos de nuevo justamente a esa esperanza viva. O sea, nacemos a la vida y esa vida plena de esperanza. El creyente, la creyente, cristiano, cristiana, quienes han nacido de nuevo por medio del bautismo, pues han nacido a una esperanza viva. Entonces, en ese sentido, esta primera motivación que surge de la primera carta de Pedro, la primera epístola de este que vivió en mucho tiempo pleno de esperanza, que después duda un poco de lo que ha de venir, pero al final se termina afianzando justamente por el amor de Cristo en esa esperanza viva. Él nos invita, nos exhorta a mantenernos firmes en aquello que no nos pueden quitar. Entonces, primera cosa que quiero que tengamos en cuenta en esta tarde es que no nos arrebatan lo que nosotros mismos no hemos producido. Es decir, sería tan frágil si la produjéramos nosotros, pero como es por misericordia de Dios, es Él el que nos la da y se afianza propiamente mediante la resurrección de Cristo, pues es viva y es permanente, no nos la quitan. Entonces, cuando decimos comúnmente esa frase de la esperanza, lo último que se pierde, esa es quizá la esperanza que en el mundo el ser humano genera. Pero esa esperanza que Dios da por misericordia no se pierde, no es lo último que se pierde porque ni siquiera se pierde. Es decir, Dios garantiza que nos acompaña siempre. Y para mí esa es una palabra de aliento, de esperanza justamente. Es una palabra que me lleva a sentirme más en paz en estos tiempos, especialmente ante las adversidades y circunstancias del mundo. El siguiente versículo es del Antiguo Testamento y está tomado del profeta Jeremías. En el capítulo 29 es el versículo 11. Jeremías 29, 11. Para que si usted tiene la Biblia ahí a la mano, pueda repasarlo desde la versión que suele leer. Jeremías 29, 11. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios en este texto? Lo estamos buscando, pero no lo encontramos. Ya vamos. En el Antiguo Testamento, al lado de los profetas, este es uno de los profetas mayores, después de Isaías. Jeremías 29, 11. Es una voz de aliento, que además es un versículo que generalmente se aprende de memoria en la escuela bíblica. ¿Qué dice entonces? Pues Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es muy bien. Vayan analizando el Salmo 71. Fíjense que es un texto que nos habla de pensamientos en la versión que acabamos de escuchar. En algunas versiones dice planes. Los planes que tengo para ustedes, que dice Dios son para bien y no para mal, para tener un futuro lleno de esperanza. Entonces, pensemos como en tres ideas fundamentales de este texto de Jeremías. Uno, pues que Dios tiene el control porque conoce plenamente los planes que tiene para nosotros. O sea, estamos en manos de Dios y Él sabe que tiene unos planes para nosotros. En segundo lugar, los planes de Dios son para bien. Entonces, todo lo que nos aguarda, todo lo que nos espera, todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros es para bien. Y en tercer lugar, sus planes, los planes de Dios, son para un futuro lleno de esperanza. Entonces, nuevamente la palabra nos está diciendo, agárrense, afiáncense en la esperanza porque proviene de Dios y esa esperanza
para bien y esa esperanza que se va a manifestar también en lo futuro y que nos va a acompañar siempre. Entonces, eso a mí, insistiendo un poco en lo que leíamos también de Pedro, me da una tranquilidad absoluta y me puedo hasta relajar en términos, bueno, más bien en un escenario de fe me puedo relajar en el sentido de que confiar en Dios me garantiza vivir con esperanza. Entonces, no me quitan la esperanza, no me la pueden arrebatar. Como decía el himno que escuchábamos de Federico Pagura, por eso es que tenemos esperanza, por eso es que nos sostenemos en la obra de Dios. Y vamos a escuchar porque a medida que vamos leyendo estos textos van apareciendo nuevos elementos. ¿Qué nos dice el Salmo 71 en el versículo 5? Salmo 71, 5. Mientras puede ir alguien buscando también Romanos 5, que en un momento lo vamos a leer. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. Clarísimo. Miren lo que dice el salmista. Tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza y me da seguridad desde mi juventud. Dos ideas destaco de este versículo. Uno, que Dios es nuestra esperanza y esto pues como que redunda en lo que hemos venido diciendo. Y dos, que Dios nos da seguridad siempre. Cuando el salmista dice desde mi juventud, más adelante va a agregar una idea de que nos remite un poco más atrás. Lo que está diciendo es que siempre Dios nos ha dado seguridad. O sea, en todo momento Dios nos garantiza seguridad. Dios es nuestra esperanza. Entonces, no solo es el que nos da la esperanza, Él mismo es nuestra esperanza, Dios es nuestra esperanza. Y esa esperanza que implica ya en la lógica del Nuevo Testamento y siguiendo a Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, hay unas implicaciones sobre la esperanza y nos va a dar también una pauta de cómo surge o de dónde proviene la esperanza que tenemos los creyentes. Entonces, Romanos 5, leamos versículo 2 a versículo 5. Romanos 5, del 2 al 5. Romanos 5, del 2 al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Perfecto, miren lo que dice Pablo tan interesante. Por una parte, dice que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nos llena de gozo, de alegría, esa esperanza en la gloria de Dios que se manifiesta, uno pues por la resurrección de Cristo y que se sigue a través del tiempo manifestando hasta el tiempo final. Dos, dice que el carácter probado o aprobado o que la prueba producen esperanza. Es decir, que en el tiempo en que más nos sentimos probados, es decir, cuando más hay tribulación, angustia, cuando parece que no todo marcha como debiera, ahí es donde se produce la esperanza. Es decir, que la esperanza también se da como una respuesta al tiempo de la tribulación, del sufrimiento y de la prueba. Entonces, esa esperanza que viene de Dios también se da en las circunstancias especiales en que hay más angustia y dolor. Por eso en esta época que hemos vivido confinamiento, nos venimos afianzando día a día en la idea de que lo que viene posteriormente a esto será mejor. Por lo menos los cristianos y cristianas lo vemos de este modo. Nosotros no nos desalentamos frente a las circunstancias del mundo en la actualidad, sino que por esa confianza que tenemos en Dios y porque sentimos que esta es una época de prueba, es una época de fortalecimiento en la fe que nos ha sido dada, nos surgirá también esa esperanza de lo que ha de venir, que desde ya podemos anticipar, pues será conforme a los planes que tiene Dios. Y por otra parte, esa esperanza no nos defrauda, es decir, está afianzada en Dios, que es el que nos la da, está afianzada en ese Dios en el que podemos confiar. Más adelante veremos ese Dios que es fiel. Bien, Andrés nos comparte acá
una pregunta. Andrés, si tú quieres formularla de viva voz. Te escuchamos, Andrés. Sí, mi pregunta, pastor, es ¿qué diferencia hay entre la fe, la confianza y entre la fe, la confianza y la esperanza? ¿O son lo mismo, son sinónimos? ¿O qué se diferencia entre la fe, la confianza y la esperanza? ¿O Sí, qué significa esos términos? claro, pregunta compleja, pero de momento te puedo decir que están asociados. Sin ser exacta o estrictamente lo mismo, están plenamente vinculados. Yo diría que para el cristiano o la cristiana es difícil desvincular esas tres cosas y otras más, pero en principio la fe, pues tú sabes, la palabra está expresado como esa vinculación perfecta con Dios, que es confianza, ese Dios que es fiel, esa que nos es compartida también por escuchar la palabra de Dios, que nos permite creer y confiar en el Cristo, confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Pero la fe implica confianza. La fe realmente es eso. En latín es fides, en italiano fiducia. Confianza o fe parecen en algunas lenguas como lo mismo. Para nosotros, pues la fe y la confianza, una se desprende de la otra. La confianza se desprende de la fe que Dios nos da, la posibilidad de confiar en Él, en ese Dios que es fiel. Y la esperanza está aneja, vinculada a la fe. Recuerda que cuando hablamos en teología de esas virtudes como fundamentales, siempre decimos la fe, la esperanza y la caridad, o la fe, la esperanza y el amor, como nos lo refiere Pablo en la epístola a los Corintios. Fe vinculada a la esperanza y al amor, tres cosas que provienen de Dios, tres cosas que afianza a Dios en nosotros, tres cosas que nos permiten estar vinculados a Él. Entonces, tienen sutiles diferencias, pero están vinculadas una y otra de alguna manera. Espero no haberlos enredado con lo mismo y en sentido contrario, pero lo que sí trato de decir es que definitivamente es muy complejo separar esos elementos, esas virtudes, esos dones de Dios que realmente nos permiten manifestar y expresar que estamos vinculados a Él y a su voluntad. Fe, esperanza y amor, tú lo expresas también en términos de confianza, esperanza y fe. Muy bien, vamos un poquito adelante, afianzando lo que hemos dicho, y quiero que demos un brinquito nuevamente al Antiguo Testamento, al Salmo 42, que también tiene un versículo que se ha escuchado mucho en esta época, que lo hemos visto publicado, que algunos saben de memoria, que es el versículo 11, Salmo 42, 11, y que nos puede ampliar la idea de esta esperanza vinculada también a la fe, según la pregunta que nos formulaba Andrés hace un momento. Salmo 42, 11. Sí, ahí un poquito más adelante. Ahí es, perfecto. Olga tiene no, Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Muy bien. Es una pregunta que se formula el salmista como a sí mismo, como a su mundo interior, esa dimensión espiritual interior, y que tiene que ver con la angustia y el abatimiento. Fíjense que la palabra esperanza, quizá en estas versiones, la que acaban de leer, la que tengo yo, no aparece directamente, pero habla del esperar, que obviamente alude a la esperanza. Y la pregunta va al alma: ¿por qué te desanimas o por qué te inquietas? Alma mía, ¿por qué te inquietas? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te dejas afectar por las circunstancias del mundo? Lo que debes hacer es esperar en Dios, porque aún viene mucho por delante. Todavía hemos de alabarlo. Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Entonces, es afianzarnos en el vínculo que tenemos con la divinidad. En ese sentido, esperamos en Dios. Y si esperamos en Dios, es decir, si tenemos esperanza, no hay desánimo y no hay inquietud. Esperamos en Dios, y si esperamos en Dios, todavía debemos alabarlo. O sea, el camino de la esperanza también pasa por el mantenerse en alabanza hacia Dios. Y esperamos en Dios
con la certeza de que Él es nuestro Salvador. El salmista confiaba en ello, confiaba en la promesa, pero aún no había visto su realización. Nosotros sí, porque sabemos que esa promesa de salvación se realiza en Cristo, en su muerte y en su resurrección, en la obra que Él realiza por nosotros. Entonces, en ese sentido, el salmista nos pone en una situación en la que nos lleva a meditar sobre nuestro ser interior. ¿Será que vale la pena que nos angustiemos y que nos inquietemos con lo que estamos viviendo actualmente? Inquietarse sí, quizá en el sentido de dejarse afectar para actuar, pero no inquietarse en el sentido de que nos robe la paz. Es decir, lo que vivimos nos afecta, obviamente, nos genera angustia y quizá miedo, pero no debemos dejarnos afectar por ello. Más bien nos debe significar una motivación a continuar alabando a Dios, diría el salmista, y a reconocer la obra de salvación que Él ha expresado, ha manifestado por nosotros. Entonces, qué confianza tan grande la que nos invita a vivir el salmista con esta expresión, invitándonos a esperar en Dios, es decir, a tener esperanza en aquel de quien proviene la vida y la salvación. Volvamos a Romanos. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 15:13? Romanos 15:13. Y yo creo que lo tienen ahí fácil. El Nuevo Testamento está en la zona de las epístolas. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Perfecto. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Bien, ¿qué destacarían ustedes de este versículo? Leyéndolo así, yo lo voy leyendo mientras piensan, Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué les lleva a pensar? ¿Qué podríamos deducir o qué elementos podemos tomar como de sustancia de este versículo, que es como un saludo o una despedida que realiza Pablo en la epístola a los Romanos? Pastor, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues desde el punto de vista mío, yo siento que lo que debemos hacer realmente es fortalecer día a día pues la fe y dejarnos tocar por el Espíritu Santo, que es ese que nos va a llegar a dar esa paz y esa tranquilidad y ese amor que Dios quiere que nosotros estemos como estemos, y que ese amor puro esté en nosotros para sí mismo darlo, ¿no? Dice que mediante el poder del Espíritu Santo, yo pienso que a veces olvidamos esa partecita y a veces nos dejamos llevar más por la carne y no pedimos al Espíritu Santo que esté en nosotros para poder sentir eso. Y a veces se nos olvida eso, o sea, podemos estar en fe, podemos creer en Dios, podemos leer su palabra, pero a veces nos hace falta eso, pedirle al Espíritu Santo que esté en nosotros y cosecharlo en nosotros. Muy bien, muchas gracias. Así es. Yo pienso que pues lo que dice el verso es que Dios, Él nos inunda de esa esperanza, nos inunda de paz, nos inunda de alegría, y que nosotros pues debemos esperar y confiar en esa promesa, ¿no? Confiar en Él, y por obra del Espíritu Santo nosotros vamos a recibir esa paz y esa alegría que vamos a tener, pienso yo. Sí, señor. Bueno, algo importante sí es que en los otros versículos no habían, por decirlo así, citado al Espíritu Santo. Y precisamente cuando Jesús también se va, Él dice, me voy yo, pero no los dejo solos, les envío el Espíritu puntual, pero dice, no los dejo, los discípulos quedan atribulados porque Él se va, no lo van a ver, pero no se angustien, yo voy a estar con ustedes por medio del Espíritu Santo. Y esa es la paz también que se menciona en Romanos. En la tribulación, Jesucristo está en la presencia del Espíritu Santo.
Muy bien, bien. Entonces fíjense todo lo que nos dice Pablo en solo un versículo. Pues, por una parte que Dios es Dios de esperanza. Dios es el Dios de la esperanza. Entonces no podemos entender lo que Dios representa si no le vemos asociado a la esperanza. Por eso esa imagen que se tenía en la antigüedad del Dios como oculto, del Dios que aparecía para castigar, el Dios que de pronto era un Dios tremendamente disgustado con la humanidad, Pablo nos lo presenta como el Dios de la esperanza, más bien el Dios cercano, el Dios que transmite confianza, el Dios que nos mueve por medio de la fe que nos da a que podamos esperar en Él más allá de lo que somos capaces de comprender. Por otra parte, también acentúa Pablo el hecho de que Dios llena de gozo y de paz en la fe. Entonces no solo hay esperanza, sino hay gozo y hay paz. Es decir, quien vive vinculado a ese Dios de amor, también está pleno de gozo y de paz. Y aún más, Dios nos hace rebosar de esperanza. ¿Y cómo nos hace rebosar de esperanza? Por medio del Espíritu Santo. Y muy bien lo que ustedes dicen, esa presencia del Espíritu que sabemos está en toda la Escritura, que es acentuado especialmente también con la buena nueva del Evangelio en el Nuevo Testamento, que el mismo Jesús dice, no los voy a dejar solos, mira, y les dejo mi Espíritu, y nos lo sopla, así como en el acto creador de Dios, cuando sopla y da vida, Jesús también sopla y deja su espíritu, lo derrama sobre toda la humanidad y dice que Él estará con nosotros, que será nuestro abogado, que será nuestro consolador hasta que Él vuelva. Entonces fíjense que cómo no nos vamos a sentir llenos de gozo, de esperanza, de paz, de alegría, pues con esto tan fuerte que se nos dice. Y ciertamente, como dice Angie, en ocasiones parece que nos olvidamos de eso y no le permitimos o no dejamos que el Espíritu obre y que nos mueva, que sea Él el que nos haga caminar por la vida con esa fe y esa alegría que Dios nos da. Entonces, qué bello lo que escuchamos en estos versículos, qué bonito pues poder contar con este mensaje de la palabra tan fuerte y tan diciente, especialmente en este tiempo, y con esas reflexiones que ustedes también traen aquí a este escenario de estudio de la palabra. Job 11:18 nos hace también una motivación fuerte en ese Dios de la vida. Recuerden pues toda la historia de Job, todo lo que ha significado para él los diferentes momentos en esos relatos que nos va mostrando el libro de cómo pasa del gozo al sufrimiento, del sufrimiento a la esperanza y a la paz, y esa paz al sentirse bendecido. Pues Job 11:18 nos dice, volverás a confiar porque tendrás esperanza y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nuevamente está esa asociación sobre la cual nos preguntaba Andrés, entre la confianza y la esperanza. Como la confianza, fruto o resultado de tener esperanza, y eso vinculado a la paz y al poder dormir tranquilo, que es lo que dice Job. Volverás a confiar porque tendrás esperanza y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Y yo quiero compartir un versículo más para dar paso pues a otras reflexiones, que está tomado de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Una invitación a confiar en la fidelidad de Dios, a mantenernos firmes en esa esperanza que hoy estamos profesando, de la que hoy hablamos, y a reconocer a Dios que es fiel a sus promesas, fiel a lo que nos ha dicho, anunciado, y que obviamente vemos nosotros se cumple. Pues fíjense que traemos una reflexión en torno a la esperanza como bien expresada en la Sagrada Escritura, algunos versículos del Antiguo Testamento, algunos del Nuevo Testamento, enfatizando en que la esperanza viene de Dios, es Él el que la hace presente en nuestra vida, en que Dios es Dios de esperanza y Él es fiel, y como Dios fiel, pues cumple sus promesas. En Él debemos mantenernos firmes en su esperanza, porque Él no nos defrauda.
Y esa esperanza hace que no nos desanimemos, que no estemos inquietos, porque nos permite confiar en aquel que por misericordia nos la ha dado. Entonces quiero invitarles a que dialoguemos un poco, pues ya lo hemos hecho puntualmente con algunos versículos, pero que profundicemos un poco más en esa fuerza que tiene para nosotros la palabra, lo que significa para nuestra vida el vivir en esperanza, el poder con certeza invitar a otros a que no pierdan la esperanza, que no dejen que esa esperanza se vea nublada o afectada por las adversidades del mundo, sino que antes bien permitan que que el Espíritu Santo obre en su vida, garantizando que esa esperanza es firme, y afianzarnos, aferrarnos a ella con total voluntad y firmeza. Entonces dialoguemos, está abierto pues el micrófono para que ustedes puedan compartir sus emociones, expectativas, lo que les genera hablar de este tema. A mí me parece de las palabras más hermosas que tengo en mi léxico, en las palabras que utilizo, en los mensajes que escribo, la más usada quizá es justamente la de la esperanza. Me parece un don, un regalo, una virtud que en ocasiones dejamos de lado, pero que hoy en día nos demanda el mismo contexto que afiancemos y fortalezcamos. ¿Qué podemos decir desde su vivencia, desde su espiritualidad, desde su propia fe en torno a la esperanza? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que nosotros los seres humanos en sí, bueno, en nuestra naturaleza ponemos la esperanza quizás en las circunstancias, en nuestras propias fuerzas o en quizás en otras personas. Yo con este estudio me doy cuenta de que debemos, o bueno, yo hablo de mí, poner la esperanza en Dios, ¿sí? Y que Él, confiar en su palabra y esperar, tener paciencia, porque muchas veces ponemos siempre la mirada o a veces queremos solucionar o a veces porque, digamos, en estas circunstancias que nosotros vivimos, a veces incluso Dios puede pasar a un segundo plano, o hay personas que le pueden decir, no, pero Dios no, lo que tengo que hacer esto es rápido, o aquello pues para poder satisfacer una necesidad, o si tienen algún conflicto. Estos versículos me llevan a mí a reflexionar de que la esperanza está en Dios y que en Él es el que resuelve y Él es el que debo yo de esperar. Cada uno debemos de esperar en Él y que la voluntad de Él es santa y perfecta, que a veces nos afanamos, a veces sí, somos seres humanos, ¿sí? Y a veces hay circunstancias que se nos pueden salir de las manos. Pero yo pienso que es eso. Yo aprendí que la confianza y esa fe y esa esperanza viene de Dios. No de mi parte, ni de otro, ni de mamá, papá o, bueno, persona, sino es solo Dios. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Sí, a veces la pregunta puede ser si sabemos esperar, si tenemos la capacidad para aguardar en esperanza, es decir, si efectivamente hacemos uso de la esperanza que Dios por misericordia nos permite vivir, o si más bien dejamos que el mundo nos mueva al escenario de la desesperanza. Pero bueno, sigamos dialogando y escuchemos otras miradas en torno a la esperanza. Bueno, dentro de este camino con Dios, básicamente nosotros como cristianos y caso individual, Marta, siento que soy herramienta para poder ser esa mensajera del Evangelio que cubre el término completo de esperanza. Nos lo decían las lecturas de hoy, que la esperanza está dada en Jesucristo, ¿sí? En Jesucristo vivo, en ese Jesucristo que está en el otro. Hay una
vi un comercial hermoso en estos días por Facebook, y había un niño que en la mañana se levantó, desayunó y le dijo a la mamá: mami, voy a ir a hablar con Dios. Y salió, cogió transporte, se sentó junto a una persona desconocida, una persona que se veía escasa de recursos, y él comenzó a consumir su lonchera, pero vio a esa persona y la compartió con esa persona. Y la persona se reía, hablaron y estuvieron por un largo tiempo hasta que él dijo: me voy para mi casa. Cuando llegó él a su casa, le dijo a la mamá: mami, hablé con Dios. Y ella le dijo: sí, sí, lo vi y tiene una sonrisa maravillosa. Y era ese prójimo que era alguien, pues, por no decir indigente, con necesidades, pero le brindó la sonrisa más bella a ese niño, tanto él con compartir su alimento, como ese indigente al sonreírle, al compartir con él, que él llegó a su casa, pues a su cambuche, y se encontró con otras personas y le dijeron: ¿y esa sonrisa que tienes, por qué es? Y él dijo: es que me encontré con Dios y soy feliz. Hay veces que nosotros, como cristianos, sí nos maravillamos de que Jesucristo está, sin embargo, hay veces somos como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y Jesús, el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo, está en ese prójimo, está en ese próximo, que solo con un gesto, con la palabra de esperanza, precisamente, de necesidad tanto física como psicológica o como espiritual, y uno conociendo de ese ser maravilloso que vive en nosotros, pues hay definitivamente que compartirlo. Pienso que en estos momentos y en otros momentos de la vida, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser esa esperanza para otros, llevando precisamente ese mensaje del Evangelio y del Jesucristo que está vivo. Gracias. Así es, efectivamente, Marta. Y nosotros somos también un signo de la esperanza de Dios hacia otros. Justamente cuando podemos extender nuestra mano en solidaridad, sea para abrazar, sea para acoger, sea para dar de pronto algo que el otro o la otra necesitan, realmente lo hacemos como por extensión de las manos de Dios, del corazón de Dios, de la mirada de Dios. Y el mejor modo de encontrarnos con ese Dios de amor, de misericordia, de paz, de esperanza, es en la mirada del otro, porque a Dios le vemos reflejado en el que sufre, en el que tiene necesidad, en el excluido. Ese es el rostro de un Cristo sufriente que espera, como lo dice Mateo 25, pues espera un gesto de amor, de solidaridad. Pero también nosotros, cuando lo hacemos, cuando somos solidarios, cuando nos movemos por compasión, estamos reflejando ese rostro de Dios para el otro, quien ve en nosotros esa huella de esperanza de un Dios que le cuida, un Dios que procura por diferentes medios de acceder a Él, de acercarse y de apoyarle en aquello que necesita. Entonces fíjense qué bello poder ser signo de esperanza en un mundo que promueve la desesperanza, la desesperación y la angustia. Nosotros poder decir que hacemos resistencia, un poco pensando en algunos de los versículos que leíamos de Romanos 5, donde dice que los sufrimientos producen resistencia, en algunas versiones dice paciencia, que el sufrimiento nos lleva a resistir, pero la resistencia nos fortalece, manifiesta un carácter probado, y ese carácter probado, dice Pablo, es el que produce esperanza. Entonces fíjense cómo pasa uno en ese vínculo del sufrimiento a la resistencia o a la paciencia, de la paciencia al carácter probado, es decir, aquello que se va formando durante la prueba, y de ahí a la esperanza. Entonces, eso es lo que vivimos como creyentes, como cristianos y cristianas. No sé si hay alguna otra
reflexión o reacción a esto que hemos venido hablando. Pastor, pues yo quería tomarlo también de este punto, es que a veces nosotros como seres humanos, como carne, vemos esa esperanza y buscamos a Dios en los momentos más difíciles, ¿no? En los momentos en donde estamos más afligidos, con más dolor, con más desespero, por decirlo así. Pero Él llama a que nosotros estemos puestos en fe y con la esperanza puesta todo el tiempo. Pienso que esto lo podemos fortalecer es diariamente por el libro de la vida, como lo llamo yo, perdón si de pronto no les gusta, que es la Biblia, es como el manual que Dios nos ha mandado para ser mejores seres humanos, mejores personas, para que realmente amemos y ayudemos al prójimo. Entonces pienso que nosotros por ser de carne realmente muchas de las veces fallamos y falla también la esperanza, o sea, nosotros a veces flaqueamos cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien en nuestra zona de confort, flaquea esa esperanza, esa creencia. Entonces pienso que pues Dios llama a que la fortalezcamos todo el tiempo y pues la podemos fortalecer por medio de la fe y por medio de sus escrituras, que es muy importante. Bien, así es. Sí, fíjate que pues es la Sagrada Escritura, tú lo dices, es como un manual. Yo diría que es más que un manual, porque el manual a veces lo dejamos de lado, sobre todo cuando creemos que sabemos hacer todo, el manual como que sobra, lo dejamos archivado y decimos esto no es útil porque yo ya lo sé hacer. Pero fíjate que no solo es manual, sino es inspiración. De hecho, la Sagrada Escritura que llega a nosotros así, escrita, fue por inspiración divina, hombres y mujeres escribiendo aquello que Dios les inspiró, aquello que el Espíritu suscitó en ellos, pero que nosotros lo leemos, lo estudiamos y nos sigue inspirando, si bien no para escribir más, no para ampliar el texto escrito, sí para llevarlo a la práctica en la vida. O sea, sigue siendo la inspiración de Dios para nosotros, y bien lo decías tú hace un rato, por medio del Espíritu Santo, porque es el inspirador realmente, es Dios presente por medio de su Espíritu en nosotros, moviéndonos a asumir esa palabra también en la vida, que no es solo el texto escrito, sino es la vida misma expresada y manifestada, como Cristo también se encarna, toma carne, toma hueso, sangre, vida, y se hace uno como nosotros. Asimismo nosotros tomamos esa palabra, la encarnamos en nuestra vida y la llevamos a la práctica, a la acción, a la vivencia con el otro. Muy bien. Pues bueno, ustedes han dicho cosas sensatas, obviamente inspiradas por Dios, suscitadas por ese espíritu que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida y que en estos tiempos, especialmente cuando meditamos en torno a la palabra de Dios, está presente ahí orientándonos la reflexión. Por eso no decimos disparates, porque es el espíritu el que nos mueve, el que nos inspira. Lo decimos con nuestras palabras, con nuestro modo de ser, con nuestra vida, nuestro testimonio, pero lo decimos porque Dios lo pone en nosotros. Ojalá este ánimo que nos inspira a encontrarnos y dialogar, los que somos cercanos, los que somos de la casa, también nos lleve a llevar este mensaje, este anuncio, esta buena nueva, a otros que quizá no la han escuchado, o que de pronto oyeron algo, de pronto leyeron algo y no entendieron, de pronto no sintieron esa fuerza de Dios obrando en ellos para llevarles a comprender, pero que por medio nuestro puede ser que logren mayor conocimiento, mayor discernimiento de esta palabra en torno a la cual meditamos. Yo quiero como cerrar pensando en las intenciones que ustedes puedan tener, afianzándoles, afirmándoles en la esperanza, con una oración que yo escribí hace algún tiempo, aparece publicada en un librito que se llama Hacedores y Hacedoras de Paz en Oración. Es una cartilla litúrgica que salió ya hace varios añitos, circuló por ahí mucho en escenarios eclesiales, estuvo circulando también en las zonas de personas que dejaron la vida armada, porque fue pensada un poco para ellos también, tras los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Entonces esta cartilla fue pensada también para los excombatientes y ellos llegó a sus manos y seguramente muchos la tienen como un manual, sí, como un manualito de oración. Tomo de acá una oración que yo escribí pensando en los líderes espirituales, pero pensando en todos los que de alguna manera queremos compartir un mensaje con otros y queremos llevar la palabra y a veces caemos en desesperanza y angustia, y esto pues como para fortalecernos.
Entonces dice, Señor, llegada ya la noche y tras haber consagrado el día a servirte en oración, te doy gracias por todas tus bondades hacia mí. Quiero encomendarte de modo especial la comunidad a la que me ha llamado como líder. Fortalécelos en la fe, avívalos en el amor y el servicio. Concédeles discernimiento y líbralos del estancamiento, la maledicencia y el prejuicio. Ellos te aman, Señor, aunque a veces desfallezcan y se olviden de entregarse por completo a ti en el servicio al prójimo. Ellos te son fieles, aunque no siempre dignifiquen a quienes te sirven. Ellos te buscan, aunque por momentos no se dejen encontrar por ti. Mi oración de la noche por aquellos y aquellas a quienes he proclamado tu buena nueva, y habiéndola recibido han sentido que provenía de la boca de este indigno servidor, y la han rechazado, no viendo en ella tu divina voluntad, dejándola de lado por referirse a un Cristo vivo que es solidario y acoge al excluido y marginado. Un Señor de amor que ve en nosotros, no nuestras faltas, sino la obra perfecta que de sus manos surgió. A un espíritu de consuelo y esperanza que no se manifiesta en shows mediáticos, sino que en lo profundo de nuestro ser está actuando y renovándolo todo. Sé que me escuchas, amado Padre, Madre, pues yo mismo vivo gozoso por tu infinito e incondicional amor. Gracias, Señor, por sostenerme cuando me flaquea la voluntad de ser tu servidor. Amén. Pues que el Dios de la vida les continúe bendiciendo, les acompañe en su caminar, les llene de esperanza, de gozo y de paz, les anime y les fortalezca en la fe y les lleve a seguir siendo iglesia, a seguir siendo comunidad, incluso en la virtualidad, pero más allá también en el servicio al otro, al prójimo, al cercano, al que está allí y necesita de nosotros, necesita de la mirada de Dios obrando en su vida. Gracias por estar conectados en este estudio bíblico. Pastor, feliz noche, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Pastor Nelson. Dios le guarde y les acompañe. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias, Pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias.